Buenos días, estamos con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Él es secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Es un politólogo cubano nacido en La Habana y es el secretario nacional de la ONG Directorio Democrático Cubano. Bienvenido, gracias por aceptar este espacio. Gracias a ustedes por invitarme a un medio tan prestigioso y tan valiente como lo es el Epoch Times. Gracias, es un honor para nosotros. Bueno, para empezar, cuéntenos sobre su historia. ¿Hace cuántos años salió de Cuba? ¿Cómo sucedió? ¿Y qué pasó después? Yo salí de Cuba siendo un niño. Mis padres querían salvarme de tener que criarme bajo un régimen comunista y después de muchos años de esfuerzo, en 1971 logré salir con mis padres para España. Estuvimos en España aproximadamente un año y después fuimos para Nicaragua. En Nicaragua estuvimos también aproximadamente como un año, entonces venimos por fin, logramos llegar a Estados Unidos. Yo me crié en el seno de una familia cubana muy grande, muy unida y muy tradicional, donde los valores, donde las tradiciones, las, los principios de Cuba como civilización y como cultura se atesoraban en el seno familiar. Y yo pude criarme en esos valores, en esas creencias espirituales, en la creencia en Dios, en nuestra cultura cristiana, en mi familia. Pero también aprendí a amar a Cuba. Y ese amor por Cuba es una mezcla de mis recuerdos, de mi niñez en Cuba, de mis abuelos, de la familia grande que también tenía en Cuba, y también ver Cuba por los ojos de mis padres, de mis abuelos, de mi familia, el amor que ellos tenían por Cuba, por esa tierra suya, que no querían irse de ahí. Recuerden, en el año 59 había más estadounidenses viviendo en Cuba que cubanos viviendo en Estados Unidos. El cubano quiere mucho a su isla, quiere mucho a su patria. Y mi familia, muchos de ellos habían decidido irse de Cuba porque el régimen comunista estaba destruyendo esa cultura y esa tradición cubana que es tan importante para todos como cubanos. Entonces, después comencé a leer historia de Cuba, a profundizar en la historia y el pensamiento cubano. Me di cuenta del horrendo crimen cometido en contra de la nación cubana por parte del comunismo. Comprendí que el comunismo era la antinación, la anticuba, y decidí como hombre, decidí como cubano que yo tenía que hacer algo. Y esa decisión la tomé a muy temprana edad. Yo ya con 13, 14 años me estaba activando en el movimiento por la libertad de Cuba por mi decisión. Estaba comenzando a participar, ya había otros familiares míos involucrados en la lucha por la libertad de Cuba, como Lucy Boronat, como Joaquín Boronat, que estaba preso en Cuba, Abel Calante Boronat lo habían fusilado en Cuba, y comencé a activarme en los movimientos por la libertad de Cuba, en los cuales conocí gente formidable, gente excelente, patriotas de integridad, dispuestos a cualquier riesgo por la libertad de su patria. En ese proceso, eventualmente me uní a diferentes organizaciones que luchaban por la libertad de Cuba, principalmente a la Organización para la Liberación de Cuba. Fui militante de esa organización siendo un adolescente. Y cuando entré en la universidad, fuimos claves en reorganizar la Federación de Estudiantes Cubanos y posteriormente la Federación de Estudiantes Cubanos organizó una conferencia mundial de jóvenes cubanos exiliados en la cual se creó el directorio. Y ahí comenzó nuestra lucha en el directorio. Bueno, usted actualmente está trabajando o poniendo sus esfuerzos en la Asamblea de la Resistencia Cubana. Cuéntenos cómo se formó, ya nos dio como un panorama inicial, ¿no? Pero ¿cómo fue esos inicios? ¿Con cuántas organizaciones está conformada y cuál es la situación actual? El directorio ha tenido objetivos muy específicos desde que se fundó en 1990. La unidad de la resistencia cubana, la, apoyar directamente dentro de Cuba a los que luchan contra el régimen, lograr un movimiento internacional por la democracia en Cuba, informar al pueblo cubano. Ese camino de unidad nos ha llevado a diferentes pasos. Uno fue el Acuerdo por la Democracia en Cuba, que es un documento con 10 puntos fundamentales sobre la transición en Cuba, que la mayor parte de la oposición cubana suscribe y ha firmado. El otro es la conformación de la Asamblea de la Resistencia Cubana, un parlamento de la resistencia con unas 52 organizaciones participando, más de la mitad de ellas dentro de Cuba. Y esta asamblea ha funcionado tanto como un parlamento de representación de los patriotas cubanos, como también como una fuerza de tarea luchando por apoyar
a nuestro pueblo dentro de Cuba y también por lograr que la comunidad internacional apoye a Cuba, a la libertad de Cuba efectivamente. Tengo el honor de haber sido reelecto como secretario general de la Asamblea y en estos momentos me desempeño ahí. Y bueno, sobre Cuba, vamos a enfocarnos un poco más sobre Cuba. ¿Qué panorama nos podría dar del actual gobierno cubano y cuál es la situación de los ciudadanos en la isla? Es una excelente pregunta. En primer lugar, yo no creo que sea un gobierno. Creo que no es un gobierno porque esa entidad no ha sido facultada por la soberanía popular cubana para el ejercicio del poder público. Ese es un régimen que nunca ha hecho elecciones libres en Cuba, que ha aplastado a la sociedad civil, que ha perseguido a las diferentes fuerzas opositoras, que ha montado un aparato, un siniestro aparato represivo para amedrentar y destruir a la población cubana. Es un régimen que ha vivido a costa de la nación cubana, nutriéndose de las energías vitales de la nación cubana para poder implementar su terrible dictadura. Es un régimen que es, como le dije anteriormente, es la esencia de la anticuba, es un parásito que se alimenta de las energías vitales de Cuba para poder promover su agenda comunista en toda la región. Entonces, para mí no es un gobierno, es un régimen de ocupación de Cuba. Ese régimen está en una crisis absoluta por la rebeldía y la resistencia del pueblo de Cuba, porque su propia economía dogmática comunista, diseñada no para la prosperidad del pueblo, sino para el mantenimiento en el poder de un Estado totalitario aplastante. Esa misma economía no funciona, es ineficiente y cada vez ese régimen tiene que depender más y más de préstamos y subsidios extranjeros, como siempre ha hecho en su historia, pero sobre todo ahora. Lamentablemente, la mayor parte de ese subsidio viene de la Unión Europea en estos momentos. Y estamos en una batalla en la cual hemos tenido cada vez más progreso de poder eliminar ese subsidio al régimen comunista de Cuba. Es un régimen dominado por una familia que se ha enriquecido en el poder con unos cuantos generales corruptos que han convertido a nuestra querida nación en un negocio particular. Esa es la realidad del régimen que existe en Cuba. Y ese pueblo cubano está padeciendo una guerra, ese régimen está en guerra contra el pueblo de Cuba porque sabe que es la fuerza que lo puede derrocar. Entonces mi pueblo ha visto su base de producción agrícola destruida. Epoch Times ha tenido una serie de artículos muy interesantes sobre el manejo del comunismo internacional. Y una cosa que señala esos artículos es cómo en todos los regímenes comunistas siempre al principio hay crisis alimentaria, porque tiene que destruir el campo para hacer a la gente dependiente de la comida que da el Estado. Tiene que destruir al campesinado porque el campesinado es la espina dorsal de producción del país y también el depositario de las tradiciones más lindas y más esenciales de la nación. Entonces, en Cuba, un país que hasta el año 59 era una potencia agrícola que se alimentaba a sí mismo y exportaba alimentos, ese país hoy depende de las importaciones de comida, mayormente de Estados Unidos, para poder sobrevivir. Es un país en el cual la tasa de natalidad es negativa, donde solo en los últimos 2 años más de 1 millón de cubanos se han ido del país porque no hay forma de vivir bajo un régimen que reprime políticamente, cívicamente y económicamente. Entonces, el régimen está matando a Cuba para poder mantenerse en el poder. Y el pueblo cubano se ha rebelado más que nunca. El 11 de julio, miles de cubanos salieron a las calles. Esas protestas han continuado. Hay más de 1000 presos políticos. El año pasado hubo protestas enormes en la parte oriental de Cuba. Hay toda una resistencia en contra de ese régimen que cada vez tiene más fuerza. Y ahora con el cambio que se ha visto en Estados Unidos, el cambio que viene en Canadá, los cambios en Europa, tenemos la oportunidad de que esa comunidad democrática internacional por fin respalde decisivamente al pueblo de Cuba para ser libre. Y usted habló de algo muy importante, del acuerdo de diálogo político y de cooperación con Cuba de la Unión Europea. En septiembre, una delegación de ustedes, de la Asamblea de la Resistencia Cubana, viajó a Europa para pedir justamente a la Unión Europea que eliminara, que terminara este acuerdo. ¿Nos puede hablar de qué pasó estos días? ¿Cómo fue? ¿Hasta dónde más fueron? Entiendo que fueron a otros lugares. ¿Nos puede dar más detalles de esto? La Unión Europea tiene un sistema vertical de poder. Hemos avanzado tremendamente en el primer escalón de ese poder que es el Parlamento Europeo. El año pasado el Parlamento Europeo aprobó una moción pidiendo el fin de ese financiamiento por parte de Europa al régimen comunista de Cuba en base a la violentación de ese acuerdo que ha hecho el régimen comunista de Cuba. Eh, y nuestros viajes, nuestras misiones al Parlamento Europeo, junto a la de otras organizaciones del exilio que están muy activos, ha contribuido decisivamente a esos pasos afirmativos.
También hemos visto como gobiernos como el de Suecia, ya también el año pasado dijeron, llegó el momento de cortar los fondos a ese régimen porque no ha cumplido con ningún acuerdo ahí. No tiene lógica que Europa le esté enviando ese recurso al régimen comunista de Cuba, cuando ese mismo régimen comunista de Cuba envía tropas a pelear al lado de Rusia en contra del pueblo de Ucrania. Esa es la primera contradicción. La segunda, Europa defiende los derechos humanos, defiende la democracia, sin embargo ese régimen es la antítesis de la democracia y es la antítesis de los derechos humanos y es el pilar, el régimen que existe en Cuba, de la dictadura en Venezuela y de la dictadura en Nicaragua. Y por supuesto del régimen autoritario de Bolivia. Bueno, y entiendo también que este dinero que está recibiendo el régimen, el gobierno de Cuba, también está preparando militares, ¿no? Para apoyar a Nicaragua, Venezuela, Ucrania, ¿no? Ya como comentó Ucrania. Pero, ¿cómo tiene algo más detallado de cómo funciona, cómo hace Cuba, el gobierno cubano, para preparar o para enviar estas tropas? ¿Cómo sabe cómo funciona? El régimen comunista de Cuba controla la represión en Venezuela. El régimen comunista de Cuba ha montado la estructura represiva en Venezuela y la presencia de los militares cubanos, de los agentes de inteligencia de Cuba, es notoria en toda Venezuela. Lo mismo en Nicaragua. Yo conversaba con presos políticos nicaragüenses que fueron interrogados por funcionarios cubanos que tenían máscara puesta, pero la forma de hablar el cubano, el español, es rápidamente identificable en Centroamérica y en Sudamérica, porque hablamos diferente a lo que hablan otros hermanos de otros países hispanos. La presencia de ese régimen, el envío de sus tropas como asesores, hasta como médicos, es notoria y esa presencia es la que le permite al régimen seguir en el poder. Ese régimen no solamente eh, ha vivido como un parásito de las energías vitales del pueblo de Cuba, también ha vivido como un parásito de las energías vitales del pueblo de Venezuela. Ahora que hay un cambio de gobierno en los Estados Unidos con Donald Trump como presidente, ¿usted cree que habrá un impacto para Cuba en los siguientes meses? Yo creo que el presidente Trump va a tener un gran impacto. Es un hombre que siempre ha mostrado grandes simpatías por la libertad de Cuba. Es un hombre cuyas iniciativas y acciones contra el régimen comunista de Cuba han sido efectivas. Ha nombrado un equipo excelente para su política exterior. Pensamos que Marco Rubio es un hombre muy capacitado para ser secretario de Estado. Simpatizamos tremendamente con su visión de democracia y libertad para todo el hemisferio. Pensamos que las otras personas que él ha nombrado en posiciones clave es muy importante para una visión coherente hacia la América Latina. Y también el presidente Trump tiene una gran amistad de hace muchos años con el exilio cubano de Miami, sabe la calidad humana de ese exilio y el amor que tiene ese exilio, el amor de la familia cubana, de la tradición cubana, de la espiritualidad cubana, lo más puro de la nación cubana que ha logrado sobrevivir al comunismo y sabe que eso está presente en Miami y se expresa en un patriotismo. El patriotismo es un sentimiento noble de amor y de entrega y deber que no solamente se aplica a Cuba, que es nuestra patria ancestral, sino también se aplica a Estados Unidos, esta república que nos ha permitido desarrollarnos y crecer como seres humanos y ciudadanos de bien. Bueno, usted nombró algo muy importante. Ahora el presidente Donald Trump nombró a Marco Rubio como secretario de Estado de los Estados Unidos. Él tiene ascendencia cubana. ¿Cree que esta influencia, es decir, cree que él va a tener una influencia positiva en Cuba? ¿Y cómo cree que él puede ayudar a esa gestión? Creo que es un pensador profundo. Creo que Marco Rubio es un hombre con una visión coherente de lo que es la condición humana. Creo que tiene una visión geopolítica muy aguda, comprende muy bien al hemisferio, comprende muy bien a los Estados Unidos. Es un excelente profesor de Derecho Constitucional, por tanto, entiende que el derecho natural es la fuente de la soberanía de los pueblos. Ha demostrado como senador ser muy efectivo, muy estratégico. Creo que Trump ha escogido un hombre muy bueno para encabezar algo tan importante como el Departamento de Estado. Pero no solamente es Marco Rubio, es el resto del equipo de política exterior que ha nombrado el presidente Trump. El congresista Waltz es un hombre, un patriota, un gran servicio a su nación, con una visión geopolítica también muy puntual, muy aguda. Creo que va a ser un gran apoyo para el presidente. Creo que el equipo es muy bueno y es un momento clave, es un momento clave en el cual la libertad y la democracia a nivel mundial están amenazadas tanto por China, que es una dictadura totalitaria absoluta, como por Rusia, como por Irán, una serie de actores con los cuales está alineado y hasta supeditado el régimen comunista de Cuba. Nosotros en el exilio cubano estamos muy claros en la resistencia cubana quién es quién. Por eso apoyamos a Israel, apoyamos a Taiwán y luchamos incansablemente por la libertad de nuestro país. Y usted como líder cubano fuera de Cuba, quisiera enviarle un mensaje tanto a los ciudadanos dentro de la isla como a los que están fuera, la diáspora.
Gracias por esta oportunidad. Tenemos dentro de nosotros una visión de la Cuba que puede ser, de una Cuba en armonía, de una Cuba con libertad, de una Cuba en la cual el ser humano pueda luchar por su propósito en la vida, el ser humano pueda decir, pensar con libertad. Una república que se base en los derechos de la persona humana y en el cual el gobierno sea un empleado de la ciudadanía y no al revés. Esa nación es lograble y es lograble por la persistencia de nuestra lucha y porque esa lucha cada vez avanza más. Los cubanos de dentro y fuera de Cuba somos una sola nación. No permitamos que el comunismo nos intente dividir o fragmentar. Somos una sola nación. Y en el momento que logremos derrocar a ese sistema, sacar a la familia Castro del poder, sacar a esos militares corruptos del poder, en el momento que la nación cubana pueda volver a unirse en libertad, nuestra nación se va a levantar rápidamente. Y es importante unirnos como nación en ese esfuerzo, en ese emprendimiento de crear y de construir una nueva república. Y creo que estamos más cerca de nunca y que tenemos que unirnos para poder levantar nuestra nación. Bueno, pues muchas gracias por sus palabras, muchas gracias por su tiempo y esperamos tenerlo pronto nuevamente con nosotros.